Hola a todas y todos. Espero que se encuentren bien atravesando este aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos reencontramos esta vez para recuperar algunas nociones claves y fundamentales en torno a uno de los ejes del programa, que es el de la alteridad. Como ya enfatizó el profesor Castilla, una de las premisas fundamentales de la materia es la idea de la no linealidad de la noción de historia, ¿no? La materia propone un recorrido por, por la lengua, pero en su doble vertiente, ¿no? Una vertiente que atiende a su longitud, es decir, al eje temporal o diacrónico, y también a su espesor, ¿no? Como se vio en otras clases, es en ese espesor de la lengua donde se ponen en evidencia los rasgos ideológicos del lenguaje y donde las palabras se muestran atravesadas por capas de sentido histórico y por estructuras ideológicas profundas, ¿no? Podemos decir entonces que la historia de una lengua se configura en ese contrapunto entre el contexto de enunciación y las dinámicas políticas e ideológicas que se ponen en juego en una comunidad de hablantes. En este video en particular me voy a detener en el grosor de la lengua, en su espesor, con la intención de complejizar los vínculos entre la historia de la lengua castellana y la alteridad, que es uno de los núcleos de aprendizaje sobre el que se sostiene el recorrido de la materia, por lo menos durante este año, ¿no? Sabemos que la lengua acompaña procesos de expansión, procesos de migración, de unidad nacional, también de persecución de los pueblos. Y en ese sentido, la lengua se nombra, podemos decir que la lengua se nombra a sí misma, pero también nombra el afuera. Siguiendo con las metáforas, la lengua hace un doble movimiento, ¿no? En un primer momento se enrolla hacia adentro para configurarse y conocerse, pero también se estira para tocar con su ápice los bordes de lo desconocido. En estos dos procesos, la lengua delimita un otro a partir de la mismidad del yo. Da cuenta de la alteridad desde lo mismo. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Es decir, ¿qué entendemos por mismidad? El filósofo lituano de origen judío Emanuel Levinas define la mismidad en su libro Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad, como la instancia del yo occidental en la que ese yo se configura a partir de un sistema de referencias propio. Levinas acude a una metáfora que es sugerente y que recuperamos para comprender esta idea de mismidad, que es la metáfora de la casa. Para él la casa o la morada representa esa idea de mismidad con la que Occidente se constituyó, o el yo de Occidente se constituyó a lo largo del pensamiento y de la cultura. Vincula, ¿no es cierto?, el proceso de constitución de la mismidad del yo con la imagen de una casa. La casa es el lugar de recogimiento, es un lugar de protección, donde ese yo va configurando su sistema de referencias, pero al mismo tiempo es un espacio que funciona, dice Levinas, que es bien interesante esta imagen. Esa casa también funciona como una pluma, como una herramienta desde la que se escribe al otro y se construyen los lazos con el afuera. A la metáfora de la casa, Levinas le suma otras dos imágenes que complementan esa idea de la casa y de la mismidad, que es la imagen de la ventana y de la mano. Con estas dos imágenes de la mano y de la ventana, le ofrece a esa metáfora de la casa un matiz económico que de alguna manera recupera la raíz griega del término economía, que es oikos, y que en su primera acepción
está vinculada a la idea de la administración de la casa. En la casa el sujeto lo que hace es recoger, es recogerse a sí mismo, pero también mira desde una ventana, mira para contemplar, pero también para dominar el mundo, dice Levinas. Al mismo tiempo, la mano sale de la ventana, sale de la casa mediante el trabajo, pero sale para poseer las cosas, para aprenderlas, para llevarlas hacia el interior de la morada. Lo interesante de este aspecto, sostiene Levinas, es que en esa aprehensión del mundo desde la mismidad introduce la cosa en el mundo de lo identificable, ¿no? Al ingresar la cosa con mi mano a mi morada, lo que hago es identificarlo y asimilarlo a mi sistema de referencias para de esa manera dominar la cosa. Levinas sostiene que la posición de la cosa que se inicia con la mano termina de alguna manera en un derrotero que se continúa en el plano del discurso. Un claro ejemplo de esto lo grafica o lo podemos graficar en realidad a partir de un breve fragmento de un texto de Frantz Fanon, que es el psiquiatra y filósofo negro nacido en la isla Martinica, una isla caribeña, pero que está atravesada por la historia colonial francesa. En uno de sus ensayos más conocidos, que se titula Piel negra, máscaras blancas, que es de 1952, Fanon recupera y reflexiona sobre su experiencia en París, y en realidad recupera la experiencia social que tiene al viajar al centro del mundo colonial que es París, ¿no? Y en una cita muy bella, Fanon dice, ¿no? Y leo: mamá, mira a ese negro, tengo miedo, miedo, resulta que me temen. Quise divertirme hasta la asfixia, pero aquello que se había hecho imposible, yo no podía más. Porque ya sabía que existían leyendas, historias, la historia y sobre todo la historicidad que me había enseñado Jaspers. Entonces el esquema corporal, atacado en numerosos puntos, se derrumba, dejando paso a un esquema epidérmico racial. En el tren no se trataba ya de un conocimiento de mi cuerpo en tercera persona, sino en triple persona. En el tren, en lugar de una, me dejaban 2, 3 plazas. Ya no me divertía tanto, ya no descubría las coordenadas febriles del mundo. Existía triple, ocupaba sitio, iba hacia el otro, y el otro evanescente, hostil, pero no opaco, transparente, ausente, desaparecía. La náusea. Yo era a la vez responsable de mi cuerpo, responsable de mi raza, de mis ancestros. Me recorría con una mirada objetiva, descubría mi negrura, mis caracteres étnicos y me machacaba los oídos, la antropofagia, el retraso mental, el fetichismo, las taras raciales, los negreros y sobre todo aquel negrito del África tropical. Ese día, desorientado, incapaz de estar fuera con el otro, el blanco, que implacable me aprisionaba, me fui lejos de mi ser, huí muy lejos, me constituí objeto. En esta cita magistral de Fanon, de alguna manera lo que se observa es como la alteridad, es decir, la heterogeneidad radical de lo otro, solo es posible si lo otro ingresa en ese sistema de referencias que ha construido el yo previamente. Un sistema de referencias constituido por un espesor, una historicidad, como dice Fanon, cargada de leyendas, de narrativas, de imágenes, sobre todo de imágenes del no blanco, que deja entrever un esquema con el cual se totaliza y se asimila la diferencia, ¿no? En el caso de esta cita de Fanon, vemos cómo lo que se intenta asimilar con este complejo de historias, de narrativas, de leyendas, este espesor de historicidad, es la piel negra, ¿no?
que se asimila a ese sistema de referencias previamente constituido y a los parámetros conocidos y gestados históricamente por los blancos franceses metropolitanos. En ese cruce constante entre la mismidad del yo y el otro, entre el adentro y el afuera de la casa del yo, en términos de Levinas, se producen disputas por el sentido, por los modos de referir y construir la otredad, de construir la alteridad. Por supuesto hablamos de procesos que son políticos y que son procesos de dominación en los que la delimitación del otro mediante el discurso supone siempre una asimilación de la diferencia a un paisaje que ha sido constituido y configurado históricamente por comunidades de hablantes hacia el interior de sus casas, ¿no? Siguiendo la metáfora de Levinas. En ese sentido, uno de los procesos más significativos de definición de lo otro, desde lo mismo, desde esa mismidad del yo, fue la conquista de América, ¿no? No en vano, el pensador argentino Enrique Dussel, que es además un gran filósofo y es cordobés, la llama a la conquista de América el encubrimiento del otro, en clara oposición a la idea de descubrimiento. Para Dussel, la conquista fue el modo que utilizó Europa para encubrir y cubrir de su mismidad a la alteridad americana, ¿no? De esa manera, al traducirla a su sistema de referencias, la anexó como colonia y fue posible constituirla como periferia de su centro, como periferia de su mismidad. Esto es fundamental a la hora de analizar, de hacer un análisis de los discursos. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque al observar, al detenernos en las discursividades, en lo que observamos son mecanismos en los que el otro es hablado y es enrollado por la lengua de la mismidad, ¿no? Esto se puede observar, por ejemplo, en 3 operaciones discursivas en las que me quiero detener y hacer énfasis. La primera operación discursiva en la que se observa esta cuestión de la mismidad, enrollando o cubriendo o encubriendo la alteridad americana, es a partir de la construcción de estereotipos, ¿no? Sabemos que los estereotipos son imágenes cristalizadas que encapsulan la representación de la alteridad en imágenes homogéneas, es decir, imágenes que son fáciles de digerir y que permiten una facilidad para poder asimilar lo desconocido, ¿no? Y digerirlo. En ese sentido, la estereotipia además lo que hace es trascender el eje temporal de una sociedad con la estrategia de la repetición, una repetición que es incesante. Y la gran estrategia de la estereotipia es precisamente el brindar soluciones simples a elementos o aspectos o a situaciones que son complejas y que tienen multiplicidades de aristas, ¿no? Pensemos, sin ir más lejos, en las representaciones del indio en los actos escolares del 12 de octubre, ¿no? Actos que nos han acompañado a lo largo de nuestra educación primaria y secundaria. Si hay una imagen estereotipada por antonomasia, es la del indio en esos actos, que aparece siempre colocado en el pasado, ¿no? Como si la presencia indígena no ocurriera en el presente, no fuera posible contemplarla en el presente, y además aparece cristalizado con las vestimentas del buen salvaje, ¿no? Con esas vestimentas que le asignó el europeo en el siglo XV-XVI, ¿no? Al representarlo. Y siempre, por supuesto, aparece colocado del lado de la barbarie. Otra de las operaciones discursivas que son interesantes en esto que hablamos de la mismidad apropiándose de la alteridad es la imagen hiperbólica, ¿no? Es un recurso como el de la hipérbole al que apela es a la exageración
y que pone en evidencia la construcción de la diferencia como fundamental para asimilar lo indefinido y leerlo dentro de la morada de lo mismo, ¿no? Al otro se lo deforma para darle rasgos exóticos o para ofrecerle una imagen negativa respecto al centro hegemónico que la construye. Es lo que sucede con, por ejemplo, con las descripciones de los cucuyos o cocuyos del cronista oficial de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, quien sin haber pisado América en el siglo XVI, describe en su Historia General y Natural de las Indias a los cocuyos como escarabajos gigantes que les sirven como linternas para escribir su texto durante la noche. O pensemos el caso de los gigantes con el rostro pintado de rojo y amarillo, descritos por Antonio Pigafetta en 1522. Pigafetta es uno de los sobrevivientes del primer viaje que dio la vuelta al mundo, comandado por Magallanes y Elcano. Para Pigafetta, estos gigantes poblaban la costa patagónica de la Argentina actual y están referidos así, como gigantes. Están referidos así en su diario a bordo, ¿no? Fíjense esas dos imágenes absolutamente hiperbólicas del otro, de lo desconocido, pero al mismo tiempo asimilables a partir de un sistema de referencias vinculado con la mitología, vinculado con los textos que circulaban en esa época, ¿no? Y por último, la última operación discursiva con la que quiero hacer referencia y entablar relaciones entre este vínculo entre la mismidad y la alteridad es la analogía, ¿no? La analogía como una figura de la semejanza y de la diferencia. Este quizás sea el recurso más interesante porque la analogía pone de manifiesto la necesidad de apelar a un código maestro que siempre es histórico, que siempre es cultural, y que cada comunidad va estipulando al momento de recogerse en su morada, ¿no? De habitar su propia casa. La analogía apela a ese código maestro para poder leer y poseer la otredad y anexarla, ¿no? La analogía es un recurso que está sustentado, como ustedes saben, en la búsqueda de equivalentes. Equivalentes que siempre se construyen sobre el presupuesto de que el código con el que se buscan las equivalencias es válido, legítimo y modélico. Lo que no responde a ese modelo, a ese código maestro, queda catalogado como irregular, queda marcado como anormal, como ilegítimo. Y fíjense que a partir de la analogía es que se funda una profunda desigualdad entre la posición del yo mismo y la posición del otro, porque siempre la alteridad queda colocada en una posición asimétrica con respecto a quien arma el sistema de semejanzas y equivalencias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en categorías teóricas e históricas como imperio, rey, reinado, estado, que usamos habitualmente para referirnos a los incas, a pueblos indígenas como los incas, los mayas, los mexicas, todas categorías que en realidad son surgidas de un modelo historiográfico europeo para comprender y aprender mediante la búsqueda de equivalentes a comunidades otras, partiendo de la base de que esas categorías, las categorías de Estado, de reino, de rey, son universales. Sin ir más lejos, podemos pensar también como otro ejemplo el gesto de darle una gramática a las lenguas indígenas, como se hizo en el siglo XVI y XVII, la mayoría de lenguas que son ágrafas, a partir de la gramática latina, ¿no? Ustedes saben que el modelo que siguen las gramáticas de las lenguas indígenas es el modelo de la lengua latina. Y que en realidad esto responde a una dinámica de analogía donde el código para leer la alteridad
siempre es gestado desde la mismidad del yo, porque todas las lenguas se desprenden, ¿no? Con esta idea evolucionista, todas las lenguas son hijas del latín y se desprenden del latín. Entonces, el modelo para desprender las lenguas de la alteridad también es el latín. Y de esa manera, suponiendo este modelo como legítimo, se produce la posesión del otro, ¿no? Para resumir, podemos decir que la construcción política, ideológica y racial de la alteridad se lleva adelante a través de esta dinámica entre lo mismo y el otro, ¿no? Esa dinámica va adquiriendo sus marcas en el plano del discurso y puede ser rastreada históricamente, que eso es lo interesante, en los mecanismos en que la lengua va nombrando la otredad, siempre desde parámetros construidos hegemónicamente, desde un sistema de referencias gestado desde la mismidad del yo o desde un discurso dominante, ¿no? En términos de Reiter. Bueno, hasta aquí llegamos con estas nociones de la alteridad y con la clase de hoy, ¿no? Me despido y bueno, nos estaremos viendo la semana próxima. Sigan cuidándose. Un saludo a todos y todas y nos vemos pronto.